Bones tardes. Presidenta del Govern de les Illes Balears, president del Parlament, batlles, diputats, senador, senyor bisbe, senyores i senyors. Siguin tots vostès benvinguts a l'acte de commemoració del dia de Sant Antoni, patró de la nostra illa. Una celebració que ens convida cada any a posar en valor la nostra història col·lectiva, la nostra tradició i la nostra cultura. Sant Antoni ens remet a les nostres arrels, a reivindicar que som una societat plural, amb una gran riquesa en tots els àmbits. Per això, avui és un dia de festa i de celebració per a tots els menorquins, però també de reflexió i de reivindicació. De festa perquè el patró de Menorca ens recorda que som una terra amb una història densa i diversa. Cada 17 de gener commemoram la reconquesta cristiana de l'illa per al rei Alfons III, el liberal. Uns fets que van ocórrer el 1287, una data de gran importància històrica, ja que va marcar el final de la dominació cristiana musulmana i l'inici d'una nova era per Menorca, en la integració definitiva dins el món occidental. Hem estat poblats per diferents civilitzacions i cultures i això ens ha donat una identitat única. Som fills i nets de tots ells. Els menorquins han sabut unir-nos en les adversitats i en les celebracions. Han sabut fer feina junts per construir un futur millor per tots. Aquesta unió és la nostra força. És el que ens fa diferents i especials i és el que volem potenciar. En aquest Sant Antoni és un moment en què el món està canviant a gran velocitat. És més important que mai en aquest moment fer feina junts. I per aquest motiu també vull que aquest sigui un dia per mirar enrere i fer balanç del que hem aconseguit. Un dia de compromís de futur amb una societat dialogant, pacífica i tolerant. Un dia per estendre la mà a tothom, per fer feina pel bé comú de Menorca i de tots els menorquins. En aquests darrers anys, quan hem fet feina tots junts, Menorca ha aconseguit grans fites. Avui en volem xerrar d'elles, perquè representen els èxits col·lectius en els quals volem continuar emmirallant i en els que es transporten a l'essència de Menorca. El primer és la distinció de tota Menorca com a reserva de biosfera per la UNESCO, ara ja fa 30 anys. I recentment, Menorca Talaiòtica ha estat declarada Patrimoni Mundial. Aquest és un nou èxit per Menorca i és un reconeixement a l'excepcionalitat del nostre patrimoni cultural i paisatgístic. Les dues distincions de la UNESCO ens remeten a lo mateix, el desenvolupament sostenible a nivell econòmic i mediambiental, cultural i de benestar social. Aquest equilibri entre tots els factors és la nostra senya d'identitat, és el que es fa brillar internacionalment i el que explica millor qui som i què volem ser en el món del segle XXI. A Menorca, fa milers d'anys, des dels nostres primers pobladors, que practicam el desenvolupament sostenible, amb orgull. Han compatibilitzat durant generacions i generacions la preservació dels nostres béns i el nostre territori, amb el progrés humà, quan ni tan sols existien encara les paraules per definir-ho. I això no ha estat gens fàcil. Molts pocs territoris al món ho han sabut fer. Nosaltres ho hem fet i ho feim i ho volem continuar fent, però a més, la reserva de biosfera i patrimoni mundial és l'exemple de com podem aconseguir grans coses entre tots. Les monumentals dimensions dels nostres jaciments són fruit d'un treball col·lectiu dels menorquins de l'antiguitat. Van apuntar al cel amb el seu esforç per deixar una empremta excepcional que esperem que perduri per sempre. Aquest esforç, unit a la feina per preservar el nostre territori i el model paisatgístic i la determinació de la reserva de biosfera que tenim els menorquins a l'actualitat, són les dues cares d'una mateixa realitat. Una realitat amb un denominador comú ben clar,
que ens demostra que els menorquins, quan ens hem unit amb un objectiu, ho hem aconseguit. Avui, dia de Sant Antoni, és un bon moment per tenir-ho present, perquè tenim molts reptes per endavant i hem posat ja fil a l'aigulla per solucionar-los, des d'una gestió sèria, rigorosa, enseny, per fer realitat el canvi que ens van encomanar els ciutadans. Per començar, vivim a una illa, a un territori finit. Per tant, hem de garantir els nostres recursos naturals per les generacions actuals i per les futures. I l'aigua es troba entre reptes no resolts més importants. Estem fent feina des del primer dia en aquest aspecte i necessitam garantir les inversions necessàries per dur a terme els projectes. I aquests projectes no seran possibles si no ajuntam esforços, ajuntaments, Consell i Govern. Les tres administracions compartim el mateix objectiu de millorar el cicle de l'aigua i ho fem afrontant els problemes de cara, sense posposar-los, sense defugir-ne, per molt incòmodes o difícils que siguin. En paral·lel, hem de continuar apostant per la sostenibilitat i el reciclatge. Una de les primeres mesures que vam adoptar aquest estiu va ser adaptar les necessitats dels ciutadans en el sistema de recollida porta a porta i està tinguent una gran acceptació. A les zones de Menorca on ja s'ha implantat el sistema de recollida selectiva, la taxa de reciclatge ha passat d'un 20% a un 80%. És molt bona notícia. Demostra que els menorquins són conscients del repte que representen els residus a Menorca. Anem per bon camí, però encara hi queda molta feina per fer. Tanmateix, sabem que no han estat temps fàcils per molt de menorquins aquests darrers anys. S'ha agreujat el problema de l'habitatge a l'illa, una problemàtica a la qual des de l'administració han de contribuir a mitigar amb mesures valentes. Han de planificar una gestió del territori que garanteixi el progrés de les persones que vivim en aquesta terra, respectant el model territorial. A banda, la crisi de l'habitatge s'hi ha d'afegir en els darrers anys la generada per la pandèmia, traduïda amb inflació i escalada de preus, que va arribar a ser de 2 dígits, situació inèdita des de 1985. Probablement un excés de polítiques econòmiques expansives i els tipus d'interès negatius siguin les principals causes que ara ens toca corregir. Però també degut a la falta de matèries primeres a causa de les guerres. Permeteu-me que afegisqui que ens solidaritzem amb totes les víctimes d'aquestes i de tots els conflictes armats que hi ha al món. Cap guerra ha d'estar per damunt la pau. La violència mai ha d'estar per damunt el diàleg. Al món tecnològicament hiperactiu, actual, els ciutadans vivim en directe i al moment a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació el que passa a milers de quilòmetres d'allà on són. Són, paraules de tècnic McLuhan, una aldea global en què tots estem interrelacionats i connectats. Tot i això, la successió d'imatges cruentes i de tragèdies que cada dia sentim, escoltam i veiem des de la llunyania, no ens han de fer immunes a la barbària, al contrari. La solidaritat ha de ser la tònica. Menorca i els seus ciutadans i aquest Consell ho són i ho continuaran essent. Retornant a Menorca, vull continuar incidint en els reptes amplificats per les diferents crisis econòmiques, ja que, en conseqüència, moltes famílies ho han passat i ho continuen passant malament. Hem de remarcar aquest Sant Antoni, el nostre compromís en la societat del benestar i amb els més vulnerables. Necessitem avançar cap a garantir per tothom les mateixes oportunitats, des dels infants fins als nostres majors. No deixarem a ningú enrere. En aquest sentit, estem fent feina de manera transversal per detectar les necessitats urgents en l'àmbit del benestar i gestionar les solucions adequades per solventar-les, en decisió, en positiu, per exemple, pel que fa a garantir l'educació gratuïta de 0 a 3 anys, en l'aportació més alta de la història del Consell Insular en matèria educativa, així com adaptar la casa de la infància per fer-la més acollidora. A la vegada, serà necessari dotar d'un nou personal per a la futura residència d'Escorter de Santiago, essent conscients de la problemàtica que hi ha a l'illa per incorporar treballadors a les plantilles de totes les empreses,
a multitud de sectors, des de la bijuteria fins a construcció, no només a l'administració. Aquest és un dels altres reptes importants que també té Menorca. Però seguint en l'àmbit social, voldria dir que la nostra voluntat passa per millorar l'atenció dels nostres majors, amb una població cada vegada més envellida. Aquest és també un dels grans reptes que tenim en aquest Consell Insular. En síntesi, som al costat de petits i grans, de les famílies, al costat de tothom. La nostra gestió inclou millorar l'atenció de les persones, incidir en l'educació, fer passes cap a una societat més justa, igualitària i capacitant. Tampoc podem perdre de vista els més vulnerables i la feina que fan a la Fundació de Persones amb Discapacitat. És més necessari que mai que el Consell faci costat a usuaris, famílies i treballadors, millorant serveis i instal·lacions. A la vegada, som ferms defensors de les entitats sense ànim de lucre, que vertebren a Castella i fomenten la cultura, l'esport o les activitats socials els 365 dies de l'any. Per això, apostam per invertir en instal·lacions esportives dels municipis i ho farem de la mà dels ajuntaments. No hem d'oblidar que l'esport és benestar i salut. L'esport és treball en equip i voluntat de superació. L'esport fomenta uns valors que són importants per a la societat. Per aquest motiu, invertir en esport és invertir en la Menorca que tots volem. No voldria acabar aquest capítol de reptes sense mencionar de manera especial en el nostre sector primari. Apostam pel Camp de Menorca, que necessita infraestructures adequades per processar els aliments que després mengem. Per aquest motiu és necessari impulsar la reforma dels escorxadors de Silla, perquè tenim clar que hem de continuar recolzant el nostre producte local i la nostra riquesa gastronòmica per avançar cap a l'economia que volem, i així ho estem fent. Però no podem oblidar la viabilitat de les explotacions, i això passa per millorar processos i per poder cobrar un preu just per la llet, sense perdre de vista tampoc la rendibilitat de les empreses transformadores. En aquest camí, cap al futur que es troba a Menorca, hem de generar oportunitats per tots els ciutadans, perquè aquesta sigui una terra fèrtil on les empreses puguin créixer i l'economia avanci cap a la diversificació, cercant a la vegada un turisme sostenible que cerqui, respecte i estimi l'essència de Menorca. Una essència que va lligada als nostres pobles, la nostra cultura, la nostra riquesa paisatgística, les nostres tradicions i la nostra gastronomia. Així ho estem transmetent i ja veiem com cada vegada més els visitants s'interessen, per exemple, per la nostra cultura. Menorca és un museu obert al món que es pot visitar tot l'any. Per fer-ho, estem incidint en aquests valors durant la promoció turística, però a la vegada el gran repte de Menorca passa obligatòriament per millorar la connectivitat aèria fora de temporada. Aquest hivern han renegociat el vol en París i han reduït l'escala per connectar Londres. Però això no basta. Necessitem obrir noves connexions amb altres ciutats que ens permeti tenir una connectivitat aèria diversificada en temporada baixa. Però no podem perdre de vista que els menorquins han de sortir de Silla per motius mèdics, per feina o senzillament per anar de vacances i que necessiten més connexions i més possibilitats horàries de les rutes actuals. Per aquest motiu, demanam a l'Estat que millori l'obligatorietat de servei públic en Madrid. Necessitam al manco una freqüència més, ja que setmana rere setmana veiem que molts de passatgers no poden viatjar quan voldrien perquè els bitllets s'esgoten ràpidament. Han demanat una reunió amb el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible. Volem que ens escoltin i que Menorca tingui el que li correspon. Necessitem que l'Estat entengui les necessitats de Menorca, començant per la doble insularitat. Ho pateixen els menorquins i les empreses, que han de competir en pitjors condicions respecte a les empreses de la península. Donades aquestes circumstàncies, és urgent que es desplegui el reglament de REP per poder aplicar els beneficis fiscals que es preveuen. Fa anys que ho esperam, perquè necessitam una economia forta i diversa a Menorca
i el cost de la doble insularitat dificulten a les empreses, per exemple, a l'hora d'exportar els seus productes. Aquí tenim talent, innovació i ganes de superació i necessitem que l'Estat atengui les demandes dels menorquins, perquè aquesta ha de ser una terra d'oportunitats, perquè els joves puguin iniciar projectes de vida a l'illa sense haver de continuar sortint de Menorca per a desenvolupar una carrera professional a l'alça del seu bagatge educatiu i dels seus somnis de futur. El govern d'Espanya tampoc pot dilatar més el segon cable submarí. És necessari perquè puguem avançar en la descarbonització que tant necessita l'illa, en la generació d'energia renovable. Som una illa i som reserva de biosfera. Necessitem que l'Estat ens atengui d'una vegada per totes i faci possible les inversions i les infraestructures que depenen del govern d'Espanya. Unes infraestructures que impliquen tenir una carretera general moderna, segura i capdavantera. Reclamam a l'Estat un nou conveni de carreteres. Després de 8 anys és de justícia per als menorquins, com també feim feina per tenir, quan abans millor, una xarxa de transport públic capdavantera. Si volem contribuir a la mobilitat sostenible, aquestes han de ser les primeres passes. Per assolir molt d'aquests reptes i d'aquestes reivindicacions necessitem suport, ajuda, consens i diàleg polític i social. Necessitem fer feina tots junts pensant en Menorca i els menorquins, com han fet els nostres primers pobladors, aixecant les monumentals construccions que avui són patrimoni de la humanitat. Com han fet després generacions i generacions de menorquins, esforçant-nos per preservar i potenciar la nostra essència, fent-la compatible amb el progrés que necessita Menorca. Volem preservació i volem progrés. Volem benestar i volem cultura. D'això es tracten les distincions de la UNESCO, que tant ens honoren, ens descriuen i ens representen com a menorquins. Tenim la convicció que és més necessari que mai posar en valor l'illa i la seva evolució per deixar clar que estem orgullosos del nostre territori, de la nostra cultura i de la nostra riquesa en tots els sentits. Les dues distincions de la UNESCO ensenyen al món allò que som i allò que volem ser. Ens remeten a l'equilibri, al desenvolupament sostenible, la pluralitat cultural i la diversitat paisatgística, econòmica i social, que tenim que fer feina per salvaguardar i potenciar. Menorquins i menorquines tenim molt de reptes per endavant. És més important que mai estar units per construir un futur millor per la nostra illa i pels nostres fills. Un futur més just, lliure i igualitari, en què tots puguem avançar, progressar i conviure. El futur ens espera que aquest sigui un Sant Antoni de la concòrdia, la germanor, la unió i l'orgull de pertànyer a aquesta illa. Com deia Karl Popper, jo puc estar equivocat, tu pots tenir raó, i amb esforç tots dos ens podem atracar a la veritat. Molt bon Sant Antoni a tots i molt d'anys a tots els Antonis i a totes les Antònies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Acabat el ple de Sant Antoni, donaré la paraula al conseller de Cultura perquè faci la presentació del conferenciant. Moltes gràcies, president. Com a conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca és un honor presentar el conferenciant d'enguany del ple extraordinari de Sant Antoni, no sense abans fer una salutació a tots els menorquins que ens acompanyen avui presencialment i també a tots aquells que ens segueixen via streaming. Abans de res, voldria donar les gràcies als tècnics del Departament de Cultura per la seva feina organitzant els actes del Dia de Menorca, així com també vull agrair als 8 ajuntaments de l'illa la seva implicació en l'elaboració del programa de Sant Antoni, un programa que hem elaborat conjuntament, ja que Sant Antoni no tan sols és la festa del Consell, és la festa també dels ajuntaments de Menorca, és la festa del poble de Menorca. Com ha explicat el president, avui celebram 737 anys de la reconquista cristiana de Menorca per part de la Corona d'Aragó,
que posteriorment s'uniria a la corona de Castella, forjant la nació espanyola moderna d'avui en dia a la que pertanyem orgullosament, una de les nacions més antigues d'Europa. Avui celebram una gesta que rememora les arrels històriques de la societat menorquina. És cert que de la Menorca del segle XIII a la Menorca del segle XXI han baratat moltes coses. Qui ho pot negar en els temps embrionaris de la intel·ligència artificial? Fixant-nos, però, que les coses més importants, aquelles que ens identifiquen com a poble, segueixen intactes i arrelades en el cor i en el territori menorquí. La llengua, la gastronomia, els costums, les tradicions, l'entorn i el patrimoni. Un entorn natural i mediambiental únic que l'any 1993 ens va fer mereixedors de la distinció de reserva de biosfera per part de la UNESCO i un patrimoni arqueològic ric i excepcional, la Menorca talaiòtica, que l'any passat va ser escrita a la llista de Patrimoni Mundial. Un testimoni viu de l'arquitectura ciclòpia dels nostres antepassats talaiòtics que perviu integrat en perfecta i plena harmonia amb el paisatge menorquí i que amb un total de 1.568 jaciments prehistòrics i un 9% dels béns d'interès cultural d'Espanya fa que tinguem el privilegi de ser... Molt honorable president del Consell Insular de Menorca, honorables consellers, dignísimas autoridades y amigos todos. En primer lugar, deseo agradecer al Consell Insular de Menorca la invitación a dar esta conferencia. Es un honor y una enorme satisfacción poder participar en este Parlamento en un acto tan emblemático en el marco de la celebración de San Antonio. Máxime, teniendo la ocasión de abordar dos acontecimientos fundamentales que han marcado la historia de Menorca en los últimos 30 años, la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial. Muy pocos lugares del planeta tienen esta doble designación y aún más, lo más habitual en estos casos extraordinarios es que se solapen sitios naturales del Patrimonio Mundial de la UNESCO con reservas de la biosfera. Y este, como veremos, no es el caso. Es un bien cultural y un bien dedicado al desarrollo sostenible, que es la Reserva de la Biosfera. Como todos saben, el 18 de septiembre del pasado año, en Riad, el Comité de Patrimonio Mundial, en su 45 sesión, procedió a inscribir Menorca talaiòtica en la lista del Patrimonio Mundial. Este anhelado y emotivo momento ponía el broche a un largo camino iniciado en 2010, tras la decisión adoptada por unanimidad en este Consell Insular de Menorca, a propuesta del Institut Menorquí d'Estudis, de promover la declaración de los bienes representativos de la cultura talaiòtica de Menorca. Se culminaba así la apasionante aventura de lograr este importante reconocimiento que sitúa a Menorca como referente mundial a través de su patrimonio cultural. Por lo tanto, en esta ocasión conviene recordar una vez más lo que dice la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO sobre esta declaración. Nos referimos, por cierto, que la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, siempre es bueno recordarlo, es una convención firmada en 1972 que incluye a todos los países de la Tierra, que son los de las Naciones Unidas, más dos que no están en Naciones Unidas, que son el Vaticano y Palestina. Es bueno siempre recordar este dato significativo. Esta convención establece que ciertos lugares de la Tierra poseen un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad y, como tal, deben ser preservados para las generaciones presentes y futuras. Por su relevancia, creo que voy a centrarme algo más en el significado del término valor universal excepcional, para ahondar en nuestras cabezas en este término. Según las directrices para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, leo textualmente: valor universal excepcional significa que un bien o un sitio posee una importancia cultural
y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, sigue diciendo el texto de la UNESCO, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional. Este es, en esencia, el gran cambio de paradigma que representa la inscripción de Menorca talayótica en la lista del Patrimonio Mundial, la más prestigiosa designación de la UNESCO y la más importante del mundo sobre el patrimonio cultural, material y tangible de los pueblos. Es además una declaración trascendental, ya que, y esto es importante que lo conozcamos bien, ya que entendiendo de que se trata de valores excepcionales de alcance universal, la responsabilidad de la preservación del patrimonio declarado no solo corresponde al gobierno local, en este caso el Consell, del Parlamento, o al gobierno balear, o al país, España, sino también al resto de los países del planeta. Todo bien declarado, como en este caso, patrimonio mundial, está acogido a responsabilidad de la comunidad internacional. Son directamente responsables de su preservación. Esto es un tema que tenemos que recordar bien porque lo diferencia de otros muchos programas y convenciones. La inscripción de Menorca talayótica como bien cultural reconoce, por lo tanto, el valor universal de los monumentos de la cultura talayótica de Menorca y sus singulares paisajes asociados, haciendo suyo el relato de esta odisea ciclópea insular. Esto ha sido posible realmente gracias a la colaboración y determinación mostrada a lo largo de un complejo proceso de inscripción por parte de la sociedad civil menorquina, sus asociaciones y entidades científicas, así como por la unidad de todas las instituciones, administraciones y fuerzas políticas, sin excepción, haciendo de esta declaración un objetivo común liderado por el Consell Insular de Menorca y sabiendo superar paso a paso las enormes dificultades que entrañaba un proyecto de estas características. Un proyecto, al fin y al cabo, de toda la sociedad menorquina. No se oculta que la inscripción de un bien en la lista del Patrimonio Mundial es un proceso arduo y complejo, que pasa por diferentes filtros y etapas. No podía ser de otra manera. Cuando nos quejamos, qué complejo, 10 años para lograr un patrimonio mundial. No podía ser de otra manera, dado que se trata la responsabilidad de designar un bien como digno representante del legado cultural de la humanidad. No es baladí, por lo tanto, tienen que ser procesos complejos. Para lograrlo, el primer gran desafío ha sido saber articular entre todos un relato convincente, digo entre todos, los que hemos participado en esta aventura, un relato convincente y riguroso del bien que se proponía, porque quiero recordarles que no podemos olvidar que la condición de ser patrimonio mundial implica que pueda ser reconocido o asumido como tal por cualquier habitante del planeta. No se trata de un estudio científico o de una tesis doctoral. Tiene que ser algo que cualquier habitante del planeta entienda como suyo. Hoy, por ejemplo, hoy nadie duda que el sitio prehistórico de Tassili Nayer, en Argelia, las minas de sal de Welika, en Polonia, o los dominios del jefe Roy Mata en Vanuatu, prácticamente desconocidos por muchos de nosotros antes de su inscripción, sean parte fundamental y representativa de nuestro legado común. De la misma manera que lo son la Catedral de Notre Dame, la Gran Muralla China, el Machu Picchu o el Sagrado Monte Fuji. Porque todos, grandes o pequeños, son segmentos únicos e irrepetibles del ADN que conforma la apasionante aventura de la humanidad y responsables también de su transmisión hereditaria. Insisto en esta última frase, transmisión hereditaria. Y Menorca es ya uno de estos genes primordiales del patrimonio de la humanidad.
Consecuentemente, la inscripción ha sido un proceso en el que han tenido que superarse muchos trámites, obstáculos y evaluaciones. Primero, conseguir que sea la propuesta del Estado parte, España, cosa no fácil. En el caso español esto pasa por su aprobación en el Consejo de Patrimonio Histórico, y esto en 2 ocasiones. Luego someter el expediente al Centro de Patrimonio Mundial. Lo digo para que se hagan la idea de la complejidad de lo que es y responsabilidad de lo que es inscribir este bien, quien a su vez la remite a los organismos asesores para la evaluación independiente, como si fuera evaluación de tercera parte, el ICOMOS y la IUCN. La evaluación incluye el análisis del expediente por el panel del ICOMOS y la solicitud de informes, etcétera, etcétera. Finalmente, el informe final se remite al Comité del Patrimonio Mundial, que en este caso, que es quien adopta, son los países en el Comité del Patrimonio Mundial, que es quien adoptan la decisión para la inscripción, como así ha ocurrido. Quisiera resaltar aquí, los que estuvimos en Riad, lo pudimos ver en directo, de que en las evaluaciones, yo creo que esto es importante resaltarlo, solo 2 candidaturas obtuvieron la máxima calificación por parte de los organismos evaluadores, que fueron, y una de ellas fue Menorca, con lo cual creo importante resaltar aquí este aspecto porque es un logro a destacar muy importante. Por ello, y ante todo, hay que destacar que esta inscripción ha sido una auténtica obra coral, en la que conviene también recordar que solo en la última fase de la candidatura colaboraron más de medio centenar de expertos de distintas disciplinas, a los que hay que sumar los propios responsables políticos y técnicos tanto del Consell del Govern de ses Illes Balears como del Ministerio de Cultura. La formulación de la candidatura, yo tengo que reconocer que ha sido el resultado de un inusual, porque no es habitual, el nivel de cooperación visto y fructífero trabajo colaborativo. Sin embargo, debe reseñarse que el patrimonio que atesora la Menorca talayótica ha podido llegar a gozar de este reconocimiento, entre otras razones porque tanto payeses como propietarios de fincas han sabido preservar a lo largo del tiempo los monumentos y los magníficos paisajes asociados que los arropan. A diferencia de otros muchos territorios, en Menorca los vestigios del pasado han sido mantenidos y mimados y conservados a través de generaciones y constituyen un símbolo identitario de orgullo para la isla. Llegados a este punto, y me van a perdonar una pequeña paliza, pero conviene recordar aquí lo que se ha inscrito realmente, porque hablamos mucho del patrimonio de la inscripción, pero quisiera nombrar brevemente lo que se ha inscrito como patrimonio mundial y el porqué. Para ello, nada mejor que traer algunos rasgos claves del texto de la síntesis del valor universal con lo que se ha inscrito Menorca talayótica, que es lo que ha justificado la inscripción del bien. La inscripción se sustenta en valores como que en los escasos 700 kilómetros y algo, 702 que tiene la isla, se registra una de las mayores densidades del mundo de yacimientos, que ya lo ha nombrado el presidente, arqueológicos prehistóricos en un territorio habitado. Se enfatiza de esta manera en la inscripción la Menorca como una excepcional ventana abierta a la prehistoria. Que los 9 componentes del bien albergan las mejores obras de una cultura insular que evolucionó en condiciones de relativo aislamiento, caracterizadas por sus originales construcciones ciclópeas y que aportan un testimonio excepcional de la gesta humana en las pequeñas islas atrapadas entre el cielo y el mar. Esto quiere decir que Menorca se ha inscrito como representante de la cultura insular en la prehistoria. Es decir, lo que hasta ahora veníamos diciendo que Menorca era la Rapa Nui del Mediterráneo, y ahora se puede hablar de que Rapa Nui es la Menorca del Pacífico. Sus espectaculares construcciones atestiguan el esfuerzo colosal acometido
por esas comunidades insulares en un reducido territorio, y en este caso leo textualmente, de escasos recursos, y son expresión de una tradición poderosa, imaginativa y original que muestra la capacidad colectiva de aquellos grupos humanos para desarrollar excepcionales obras ciclópeas en simbiosis con su entorno y únicas en su género. El bien inscrito además alberga una rica muestra de monumentos y sitios prehistóricos, incluidos asentamientos, espacios funerarios, santuarios, vallas de una riqueza inusitada y lugares sagrados, y entre ellos destacan con luz propia, esto hay que recordarlo siempre bien, por los motivos de la declaración, manifestaciones excepcionales y únicas que se producen en esta isla, tales como las navetas de enterramiento, los recintos de taula o los monumentales casas circulares. Además de los talayot, que aunque no sean únicos, se han convertido en estandartes del patrimonio prehistórico y que dan nombre a esta cultura. Menorca talayótica aporta también el testimonio excepcional de una cultura prehistórica asociada al cielo, dado que las orientaciones de determinados monumentos en el bien inscrito, como las taulas, ilustran la vigorosa relación de esta cultura con el cielo, con el firmamento. Y esta es una de las características más originales de la inscripción del bien, que la singularizan respecto a otros muchos acontecimientos, tanto en el patrimonio mundial como en el entorno mediterráneo y global. Se indica también que las numerosas obras de las prehistorias han convivido armoniosamente con todos los momentos históricos de Menorca y sus pobladores, y además que estos espectaculares monumentos se insertan en un paisaje mediterráneo en mosaico, bien conservado, que posee rasgos muy similares al de la prehistoria. Muestra igualmente la excepcional, que yo siempre lo he llamado la obsesión de la piedra, la excepcional persistencia de las sucesivas culturas de la piedra que se manifiestan en acontecimientos como la extraordinaria malla de pared seca que mantiene vivo, que además permite mantener vivo y arropar los monumentos talayóticos, aunque sean de épocas posteriores. Una obra colectiva menorquina que, si desplegamos la malla de pared de piedra seca, son 11.000, ni más ni menos que 11.000 kilómetros, la misma distancia que tenemos desde aquí a Santiago de Chile o a Borneo, no es baladí. Y además, ahora que recuerdo, el arte de construir muros de pared de piedra seca, también Menorca, a través de la inscripción del arte del muro de construir muros de piedra seca, está reconocida, Menorca también, en la lista del Patrimonio Mundial Inmaterial, acogido a otra convención, que no es la Convención de Patrimonio Mundial a la que nos referimos, Menorca talayótica, que es la de 1972, y en este caso es la Convención del Patrimonio Inmaterial, intangible, del 2003. Bueno, o sea, no son dos designaciones. En esta isla recaen 3 designaciones de la UNESCO. Más no se puede pedir. Ya de aquí al cielo. De esta forma, no, yo quisiera resaltar esto porque creo que es muy importante. El orgullo de que los menorquines hayan hecho posible esto, porque es la verdad, da fe de la importancia de este territorio. De esta forma, Menorca talayótica testimonia hoy en día un caso excepcional de paisaje arqueológico monumental vivo y vivido, una cualidad que le diferencia de otros muchos sitios. Es importante, quiero enfatizar con esto, que no solo son los monumentos, sino que los paisajes asociados aparecen como elementos indisolubles del bien inscrito. Los promotores de esta declaración, quiero recordar, siempre han afirmado, todos, en todos los gobiernos, que tanto, incluso con la reserva a la biosfera, que la inscripción de la lista en el patrimonio mundial no es un fin, sino un paso más. No es, como decimos en Canarias, arrayarse una medalla, sino
es un paso más excepcional, sin duda, en el proceso permanente de la puesta en valor del patrimonio arqueológico menorquín y de sus extraordinarios paisajes asociados, que se inició ya hace décadas, especialmente desde la declaración de la isla como reserva de la biosfera. Por eso, además de disfrutar del objetivo alcanzado, toca hoy mirar al futuro. El bien inscrito cuenta para ello con un excelente plan de gestión y con la Agencia de Menorca Talayótica plenamente constituida con sus órganos participativos. Dos logros destacados que serán los instrumentos necesarios para garantizar el mantenimiento de los atributos y valores que conforman este patrimonio, así como su uso responsable en beneficio de la población local y de los visitantes, abriendo nuevas puertas al mundo y al conocimiento de Menorca. Además, instrumentos como los contratos de custodia y valorización del patrimonio o el foro de titulares y gestores fueron reconocidos por los organismos evaluadores en el proceso de inscripción, y así se manifestó en Riad, como soluciones innovadoras en el contexto de los bienes del patrimonio mundial, o sea que en este caso éramos innovadores. Quiero llamar la atención aquí que tanto la agencia como el contrato se inspiran en la experiencia de la Reserva de la Biosfera. Por lo tanto, podemos hablar de la continuidad de un modelo propio de gestión exitoso generado desde Menorca. Por ello, conviene recordar que esta declaración llegó también en un momento muy especial, la de Menorca Talayótica, porque hacía justo 30 años la totalidad de la isla de Menorca había sido declarada reserva de la biosfera. Fue en su momento una declaración pionera, y hay que insistir en esto, en el seno del programa MAP de la UNESCO, el programa Persona y Biosfera, al proponer un compromiso de futuro en favor del desarrollo sostenible que incluía todas las facetas de la realidad insular, incorporando en una visión estratégica común los espacios naturales y la conservación de la diversidad con el entramado socioeconómico y territorial de la isla, desde el mundo granadero hasta la actividad turística. Se superaba así la estricta visión ambientalista que predominaba entonces en la concepción de las reservas de la biosfera, a pesar de que el programa MAP dijera tuviera otras bases distintas, que las equiparaba. Había una presión, y hay que decir las cosas como son, tremendamente. El mundo anglosajón tenía una enorme presión en la concepción en el Comité Internacional, que las equiparaba con áreas protegidas. Y esto no era así. Y Menorca abrió la puerta al nuevo camino. Por primera vez se hablaba de una propuesta, cuando se presentó Menorca, no de una propuesta de área protegida, sino una propuesta real de desarrollo sostenible. Justamente, y esta es la gran innovación, solo un año después de que se acuñara definitivamente este término en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la famosa Conferencia de Río de 1992. Además, en aquella original propuesta ya se incluía la necesidad de reconocimiento, recuerden y miren la memoria de declaración, del patrimonio prehistórico menorquín, avanzando en el tiempo ya la reserva, lo que hoy se ha convertido en una realidad. Realmente todavía recuerdo poco después de la declaración de Menorca como reserva de la biosfera, las sucesivas discusiones agrias en muchos casos en el seno de la División de Ciencia y del Comité MAP sobre a dónde vamos a llegar después de Menorca. Al final acabaremos, me acuerdo de un americano que dijo, al final se declarará Manhattan reserva de la biosfera. Pues no es así. Se avanzó en el tiempo con la inscripción de Menorca lo que hoy es el nuevo concepto de las reservas de la biosfera. Hoy es imposible hablar de reservas de la biosfera sin la gente que habita en ella, sin sus actividades y asentamientos, sin hablar de la agricultura, la pesca o el turismo, de las cosas buenas y de las cosas malas, a la hora de enfrentar los desafíos, porque es a la hora de enfrentar los desafíos globales del desarrollo sostenible en toda su amplitud, incluyendo el cambio climático.
La filosofía de la Reserva de la Biosfera impregnó pues el devenir de la isla de Menorca a partir de entonces. Y en el contexto de las islas y en el de la Reserva de la Biosfera, la trayectoria de Menorca puede considerarse como un caso de éxito ejemplar en muchos aspectos. Puedo afirmar esto con certeza, habiendo podido comparar el desarrollo de la experiencia de Menorca con otros muchos casos que he vivido desde la posición de haber estado como, que ya he nombrado, vicesecretario y secretario general del Consejo Internacional para el Desarrollo de las Islas de la UNESCO durante largos años. Con sus luces y sus sombras, Menorca ha ido consolidando un modelo de isla a escala humana, superando, a mi entender, satisfactoriamente los embates desarrollistas que han marcado irremediablemente y de forma negativa a otros muchos territorios similares, especialmente en islas turísticas. Las políticas e ideas emanadas del espíritu de la Reserva de la Biosfera se han convertido con el transcurso del tiempo en poderosos elementos de acción y reflexión para ir consolidando un modelo de desarrollo sostenible que tiene en cuenta aquí tanto la naturaleza como el patrimonio, como el bienestar de la población. También Menorca, y es un ejemplo de ello, es una de las reservas más activas de la red mundial de las reservas de la biosfera, llegando a coliderar en la actualidad la red mundial de reservas de islas y zonas costeras. Realmente, viendo las dos declaraciones, yo considero que ambas declaraciones son, por lo tanto, dos caras de una misma moneda. Las dos expresan la esencia de Menorca y la defensa de singularidad como su territorio insular, como así también se pone en manifiesto en todo el desarrollo de sus instrumentos de planificación, como uno de los, como el plan territorial el plan del territorio de la isla, uno de los más modélicos elaborados hasta ahora. Estoy convencido de que estas declaraciones seguirán siendo los pilares de un futuro prometedor, donde la isleidad, un nuevo concepto que les avanzo para que vayan buscando, de Menorca podrá sobrevivir con luz propia y con mucho éxito al eficiente mundo de la globalización. Sin embargo, como no menorquín, peninsular también que soy, puedo afirmar desde la distancia que Menorca es una joya envidiable en la que su gran patrimonio sigue estando en su gente. Tener la suerte de trabajar en ambas declaraciones ha sido para mí un honor, pero también una oportunidad única de sentirme como en casa, con amigos que me abrieron a ese insular del Atlántico por primera vez las ventanas a ese eterno Mediterráneo, donde Menorca, los sicilianos dicen que Sicilia es el centro del Mediterráneo, yo afirmo que es Menorca, la esencia está en Menorca. Al fin y al cabo les confieso que Menorca es un privilegio. Por eso, en estos, tal cual ha mencionado también el presidente, en estos tiempos aciagos que nos toca vivir a nivel global, quisiera hacer referencia al espíritu de la UNESCO que inspira sus convenciones y programas como los que nos atañen en lo que he descrito hasta ahora. La primera frase del acta fundacional de la UNESCO, la Organización de las Naciones, que es el acrónimo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprobada el 16 de noviembre de 1945, que es cuando se constituye la UNESCO, en Londres, tras el último y dramático gran conflicto bélico mundial, dice así, la primera frase con la que se abre. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Llamo a que se lean el acta fundacional de la UNESCO y también la Convención del Patrimonio Mundial, porque hay muchas más ideas y valores que inspiran a todo lo que estamos haciendo. Esta sentencia, como ven, no necesita del
adaptarse al lenguaje de género tan en boga. Se refiere hoy a hombres con nombres y apellidos. O sea, hay que reconocer la génesis de la guerra. Y en este sentido hay que recordar que para la UNESCO la preservación y puesta en valor del patrimonio común de los pueblos es uno de los principales vectores para consolidar la cultura, la paz y el entendimiento mutuo. Cosas como patrimonio mundial han surgido de esta idea, de generar la cultura, la paz. Y hoy, que es algo hoy más necesario que nunca, volver a recuperar este espíritu. Lo mismo puede decirse de las acciones de cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias sobre la gestión sostenible de las islas, que tan activamente lleva Menorca, estrechando lazos a lo largo de todo el planeta. Como uno de los más destacados representantes de la isleidad, estoy convencido de que Menorca es, y esperemos que sea siempre, referente de estos valores e iniciativas. La fuerza, quiero recalcar que la fuerza de la insularidad ha radicado siempre desde la prehistoria hasta nuestros días, como se ve en Menorca Taloyótica, en su originalidad y creatividad, o bien en ser crisoles de culturas unidas por el mar. A diferencia de los territorios continentales, ninguna isla, miren los manuales de la historia, jamás ha exportado una guerra más allá de sus confines. Y esos que somos más de 500 millones de habitantes en el planeta, donde habitan más de 100.000 islas en el planeta, donde habitan más de 500 millones de habitantes. Obviamente elimino de esta ecuación a las grandes islas imperiales como Inglaterra o Japón, que no se pueden llamar ni islas, ni se pueden llamar culturalmente. Cualquier insular no lo identificaría como una isla, culturalmente. Y ya que hablamos de insularidad, quisiera citar aquí para finalizar al poeta insular croata Predrag Matević, cuando afirmaba en su breviario mediterráneo que un insular es un ser apocalíptico. Lo es porque percibe todas las amenazas. Un insular es un hombre o una mujer en una roca, y también un hombre o una mujer como una roca. No puede dar la espalda a la geografía, porque es fruto de ella. Es un hombre obsesionado o una mujer obsesionado por los viajes y amenazado por ellos. Es, en fin, un habitante de un paraíso o de un infierno. Bien, hagamos pues que Menorca siga siendo un paraíso y que su legado perdure. Muchas gracias y viva la Día de San Antonio. Muchas gracias, Cipriano. A continuació, el president farà entrega d'un present a don Cipriano Marín en nom del Consell Insular de Menorca.
Moltes gràcies per assistir en aquest acte. Ha estat molt interessant la conferència d'en Cipriano. Us desig un bon Sant Antoni, el que queda del dia, i us convida ara a l'Orquestra Filharmònica Simfònica de Balears, que actuaran al Teatre Principal, Anna Maria Camps. Vull dir que esteu convidats a acabar aquesta jornada amb aquest concert. Moltes gràcies.